Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo decirles que todo lo que van a leer realmente me pasó hace 3 años. Sé que muchos no me van a creer, pero juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Aún hoy, cuando paso cerca de una iglesia vieja, siento que las manos me tiemblan y el corazón se me acelera. Por eso he decidido compartir mi experiencia, aunque todavía me cuesta trabajo dormir algunas noches. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como fotógrafo y me especializo en tomar fotos de edificios antiguos y lugares con historia. Siempre me han gustado las construcciones viejas, las iglesias coloniales, los conventos abandonados. Hay algo en esas paredes de piedra que me llama la atención, como si guardaran secretos que solo las cámaras pueden capturar. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando mi amigo Carlos me llamó muy emocionado. Me dijo que había encontrado una iglesia increíble en un pueblo pequeño cerca de Tepatitlán. Según él, era una construcción del siglo XVII que había estado abandonada por décadas. Roberto, tienes que verla, me insistía por teléfono. Es perfecta para tu proyecto de fotografía. Además, los locales dicen que tiene una historia muy interesante. Yo andaba trabajando en una serie de fotos sobre iglesias olvidadas de Jalisco, así que la propuesta me pareció perfecta. Quedamos en que el sábado por la mañana nos encontraríamos en la carretera y de ahí iríamos juntos al pueblo. Carlos conocía bien la zona porque su familia tenía tierras por esos rumbos. El sábado amaneció nublado, con un cielo gris que parecía estar cargado de lluvia. Recuerdo que cuando salí de mi casa, mi mamá me preguntó a dónde iba. Cuando le dije que a fotografiar una iglesia abandonada, puso una cara extraña y me dijo: «Ten cuidado, hijo. A veces los lugares que han sido abandonados por mucho tiempo guardan cosas que es mejor no despertar». En ese momento pensé que solo eran supersticiones de persona mayor. Pero ahora entiendo que mi mamá tenía razón. Llegué al punto de encuentro y ahí estaba Carlos esperándome con su camioneta. Subimos mis equipos de fotografía y emprendimos el camino. Durante el viaje, Carlos me contó lo que sabía sobre la iglesia. Se llamaba Santa María de los Remedios y había sido construida en 1672 por los franciscanos. Según la historia local, la iglesia había sido muy importante durante la época colonial, pero algo había pasado a principios del siglo XX que hizo que la gente dejara de ir. ¿Qué fue lo que pasó?, le pregunté mientras veíamos pasar los campos de agave por la ventana. Carlos se encogió de hombros. Nadie quiere hablar mucho del tema. Solo dicen que hubo un incidente muy feo y que desde entonces la iglesia quedó maldita. Pero ya sabes cómo es la gente de los pueblos, siempre inventando historias de fantasmas y espíritus. Llegamos al pueblo como a las 11 de la mañana. Era un lugar muy pequeño, con casas de adobe y calles empedradas. La gente nos miraba con curiosidad cuando preguntamos por la iglesia. Un señor mayor que estaba sentado en la plaza central nos dijo cómo llegar, pero cuando mencionamos que queríamos entrar a tomar fotos, su expresión cambió completamente. ¿Para qué quieren meterse ahí?, nos preguntó con voz preocupada. Ese lugar no es bueno. Ya nadie va por esos rumbos, especialmente cuando se pone el sol. Carlos le explicó que yo era fotógrafo y que estaba documentando iglesias históricas. El señor nos miró durante un momento largo, como si estuviera pensando si decirnos algo más. Finalmente, suspiró y señaló hacia un camino de tierra que salía del pueblo. Sigan ese camino como por 2 kilómetros. Van a ver la iglesia sobre una colina, pero les voy a dar un consejo. No se queden ahí cuando anochezca. Y si escuchan campanas, mejor salgan corriendo. Nos dio risa el comentario del señor. Pensamos que solo era un anciano supersticioso tratando de asustarnos. Nos despedimos amablemente y tomamos el camino de tierra. La camioneta se sacudía con los baches, pero el paisaje era hermoso. A los lados del camino había nopales y mezquites, y más adelante se veían algunas montañas cubiertas de niebla. Después de unos 20 minutos de camino vimos la iglesia. Estaba exactamente donde el Señor nos había dicho, sobre una colina pequeña rodeada de árboles viejos. Era una construcción impresionante, con paredes de cantera rosa y una torre que se alzaba hacia el cielo gris. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. No se escuchaba ni un solo pájaro, ni el viento entre los árboles.
Era como si toda la naturaleza hubiera decidido guardar silencio en ese lugar. Estacionamos la camioneta al pie de la colina y comenzamos a subir por un sendero que estaba cubierto de hierba alta. Mientras caminábamos, noté que Carlos ya no estaba tan platicador como en el viaje. Se veía pensativo, como si algo lo tuviera preocupado. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí, solo que este lugar se siente raro, me respondió. Es como si alguien nos estuviera observando. Yo también sentía algo extraño, pero pensé que era solo por la atmósfera del lugar. Después de todo, estábamos en una colina solitaria, con una iglesia abandonada y un cielo que amenazaba tormenta. Era normal sentirse un poco incómodo. Cuando llegamos a la entrada de la iglesia, me quedé impresionado por la belleza del lugar. La puerta principal era de madera tallada, con figuras de santos y ángeles que el tiempo había desgastado pero que aún se podían distinguir. Las paredes tenían ese color rosa típico de la cantera de la región, aunque estaban manchadas por la humedad y cubiertas de musgo en algunas partes. Lo que más me llamó la atención fue que la puerta estaba entreabierta. Carlos notó mi sorpresa y me dijo, seguramente alguien del pueblo viene a limpiar de vez en cuando. Pero yo tenía mis dudas. El lugar se veía como si llevara años sin recibir visitas. Empujé la puerta con cuidado y entré a la iglesia. El interior era aún más impresionante que el exterior. Había columnas altas que sostenían un techo abovedado, y aunque faltaban muchos vidrios en las ventanas, la luz que entraba creaba un ambiente muy especial. El altar principal estaba cubierto por una tela blanca, que se veía manchada y vieja, pero todavía se podían ver partes de lo que habían sido decoraciones doradas. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotos. Cada clic del obturador sonaba muy fuerte en el silencio de la iglesia. Carlos se quedó cerca de la entrada, como si no quisiera adentrarse mucho. Yo, en cambio, estaba fascinado. Había algo en ese lugar que me hacía sentir que estaba presenciando algo importante, como si la iglesia tuviera historias que contar. Caminé hacia el altar y noté que había velas. Muchas velas. Algunas estaban derretidas, hasta convertirse en charcos de cera sobre el suelo de piedra. Otras apenas habían sido usadas. Lo extraño era que todas parecían haber sido encendidas recientemente. Podía oler el aroma de la cera quemada, mezclado con un olor a incienso que parecía estar impregnado en las paredes. «Carlos, ven acá», le grité. «Mira todas estas velas. Alguien ha estado aquí hace poco». Carlos se acercó con pasos lentos, mirando hacia todos lados como si esperara que algo saliera de las sombras. Cuando llegó al altar, sus ojos se abrieron mucho. «Roberto, esto está muy raro. El viejo del pueblo nos dijo que nadie venía aquí». Seguí tomando fotos, pero mientras lo hacía, comencé a notar detalles que me inquietaron. En una de las paredes laterales había marcas extrañas, como si alguien hubiera estado raspando la piedra con algo filoso. También había manchas oscuras en el suelo que no sabía qué podrían ser, aunque preferí no pensar mucho en ello. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Era como un susurro muy bajo, tan suave que al principio pensé que había sido el viento, pero cuando presté atención, me di cuenta de que venía de algún lugar dentro de la iglesia. Carlos también lo escuchó, porque vi que se puso tenso y comenzó a mirar hacia el techo. ¿Escuchaste eso?, me preguntó en voz baja. «Sí, pero debe ser el viento colándose por las ventanas rotas», le respondí, aunque yo mismo no estaba muy convencido. Decidí explorar la parte de atrás de la iglesia, donde había una puerta pequeña que daba a lo que parecía ser la sacristía. La puerta estaba cerrada, pero cuando la toqué, se abrió sola con un chirrido que me erizó la piel. Adentro había un cuarto pequeño con estantes de madera, donde seguramente guardaban los objetos religiosos, pero lo que me llamó la atención fue que había un libro abierto sobre una mesa. Me acerqué a ver el libro y descubrí que era un registro parroquial muy viejo. Las páginas estaban amarillentas y la tinta se había corrido en muchas partes, pero aún se podían leer algunos nombres y fechas. Estaba abierto en una página de 1924 y pude ver que había varios nombres tachados con tinta roja. Al lado de cada nombre tachado había una palabra que se repetía: desaparecido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé una foto de la página y cerré el libro rápidamente. Cuando salí de la sacristía, Carlos me estaba esperando con cara de preocupación. «Roberto, creo que deberíamos irnos», me dijo. «Este lugar no me está gustando nada». Pero yo tenía la sensación de que apenas estaba comenzando a descubrir los secretos de la iglesia. «Déjame tomar unas fotos más», le dije.
Después nos vamos. Me dirigí hacia la torre, donde había una escalera de caracol que subía hacia el campanario. Los escalones eran de piedra y estaban muy gastados, como si miles de personas hubieran subido por ahí durante siglos. Subí con cuidado, con la cámara colgando del cuello y usando la linterna del teléfono para alumbrar el camino. Cuando llegué al campanario me quedé sin aliento, no solo por el esfuerzo de subir, sino por lo que vi. Había 3 campanas grandes colgadas de vigas de madera y todas tenían grietas profundas, como si hubieran sido golpeadas con mucha fuerza. Pero lo que más me impactó fueron las marcas en las paredes. Había arañazos por todos lados, como si alguien hubiera estado tratando de salir desesperadamente. Tomé varias fotos del campanario y bajé rápidamente. Cuando llegué abajo, Carlos ya estaba parado junto a la puerta de salida, claramente ansioso por marcharse. «Ya terminé», le dije. «Vámonos». Pero justo cuando estábamos por salir, escuchamos algo que nos hizo parar en seco. Era el sonido de pasos. Pasos lentos y pesados que venían de algún lugar dentro de la iglesia. Nos volteamos a ver y no había nadie. La iglesia estaba vacía, pero los pasos seguían sonando. Carlos me agarró del brazo. «Roberto, ahora sí nos vamos ya». Salimos de la iglesia casi corriendo y no paramos hasta llegar a la camioneta. Una vez que estuvimos adentro, con las puertas cerradas, nos sentimos un poco más seguros, pero cuando volteé a ver la iglesia una última vez, juro que vi una sombra moverse en una de las ventanas de la torre. Carlos encendió la camioneta inmediatamente y comenzó a manejar de regreso al pueblo. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. Yo seguía procesando todo lo que había visto, especialmente esas marcas de arañazos. En el campanario y los nombres tachados en el libro, había algo muy perturbador en todo eso. «¿Viste la sombra en la ventana?», le pregunté finalmente a Carlos. «Sí, la vi», me respondió sin quitar la vista del camino. «Y también escuché los pasos. Roberto, te juro que en esa iglesia hay algo que no está bien». Cuando llegamos al pueblo, decidimos buscar al señor que nos había dado las indicaciones. Lo encontramos en la misma banca de la plaza, como si no se hubiera movido en todo el día. Cuando nos vio llegar, su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué pasó?», y nos preguntó antes de que pudiéramos decir algo. «Se ven como si hubieran visto un fantasma». Le contamos todo lo que había pasado, las velas recién encendidas, el libro con los nombres tachados, los pasos, la sombra en la ventana. El señor nos escuchó con mucha atención, asintiendo con la cabeza como si no le sorprendiera nada de lo que le estábamos diciendo. «Sabía que algo iba a pasar», dijo finalmente. «Nadie puede entrar a esa iglesia sin que pase algo extraño». Nos preguntó si queríamos conocer la verdadera historia de la iglesia. Por supuesto que dijimos que sí. El señor miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando, y luego comenzó a hablar en voz baja. «La iglesia Santa María de los Remedios era el orgullo de este pueblo», nos dijo. «Durante más de 200 años, toda la gente venía aquí a misa, a confesarse, a casarse, a bautizar a sus hijos. Pero en 1924 llegó un padre nuevo, el padre Sebastián Mendoza. Era un hombre muy raro, siempre andaba nervioso y hablaba solo». El señor hizo una pausa y suspiró profundamente antes de continuar. Al principio la gente pensó que solo era tímido, pero después comenzaron a pasar cosas extrañas. Algunas personas que iban a confesarse con él nunca regresaban a sus casas. Sus familias los buscaban por todas partes, pero era como si se hubieran desvanecido en el aire. Sentí un escalofrío cuando recordé los nombres tachados en el libro parroquial. «Desaparecido», decía junto a cada nombre. «¿Cuántas personas desaparecieron?», pregunté. «Según los registros fueron 17 personas en total», respondió el señor. «Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. No había un patrón. Lo único que tenían en común era que todos habían ido a confesarse con el padre Sebastián». Carlos y yo nos miramos. Esto ya no parecía una simple historia de fantasmas del pueblo. «¿Y qué pasó con el padre?», preguntó Carlos. Una noche de octubre de 1924, los del pueblo se organizaron para ir a la iglesia y confrontar al padre Sebastián. Cuando llegaron, encontraron las puertas abiertas y la iglesia vacía, pero había señales de lucha por todas partes. Las bancas estaban volteadas, había manchas en el suelo, y las campanas estaban agrietadas, como si alguien las hubiera golpeado con mucha fuerza. El señor se quedó callado por un momento, como si estuviera reviviendo esos eventos. «¿Encontraron al padre?», insistí.
Nunca lo encontraron, pero en el campanario hallaron marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiera estado tratando de escapar de algo terrible, y desde esa noche nadie se atrevió a volver a la iglesia. ¿Pero por qué siguen las velas encendidas?, pregunté. Alguien tiene que estar yendo ahí. El señor nos miró con ojos muy serios. Esa es la parte más perturbadora de toda la historia. Cada cierto tiempo, algunas personas del pueblo han visto luces en la iglesia durante la noche, pero cuando van a investigar al día siguiente, nunca encuentran huellas de que alguien haya estado ahí. Es como si las velas se encendieran solas. Nos quedamos en silencio por un rato, procesando toda esta información. Todo comenzaba a tener sentido. Las velas, el libro abierto en 1924, las marcas de arañazos, los pasos que escuchamos. Hay algo más, continuó el señor. Dicen que el padre Sebastián todavía está en la iglesia, buscando a más personas para llevárselas. Por eso nadie del pueblo se acerca, especialmente cuando se hace de noche. Miré mi reloj y me di cuenta de que ya eran las 5 de la tarde. El sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las montañas, y el cielo se estaba volviendo de un color naranja oscuro. Deberíamos irnos ya, le dije a Carlos. Se está haciendo tarde. Pero justo cuando nos estábamos despidiendo del señor, escuchamos algo que nos hizo detener. Era el sonido de campanas, campanas que venían de la dirección de la iglesia. Todas las personas que estaban en la plaza se quedaron inmóviles, mirando hacia la colina. ¿Esas son las campanas de la iglesia?, les preguntó Carlos con voz temblorosa. El señor asintió lentamente. Sí, y eso significa que alguien está ahí arriba. Pero todos sabíamos que no había nadie en la iglesia. Habíamos salido hacía apenas una hora, y no habíamos visto a nadie más en todo el camino. Las campanas siguieron sonando por unos minutos más, y luego se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el sonido de las campanas. Vámonos, le dije a Carlos. Vámonos ahora. Pero cuando subimos a la camioneta, me di cuenta de que había dejado mi tripié en la iglesia. Era un tripié caro que necesitaba para mi trabajo, y no podía permitirme perderlo. Carlos, dejé mi tripié en la iglesia, le dije. Tengo que regresar por él. ¿Estás loco?, me respondió. Después de todo lo que hemos escuchado, ¿quieres regresar ahí? Es solo un minuto, le dije. Entro, agarro el tripié y salgo. Tú puedes quedarte aquí con el motor encendido. Carlos trató de convencerme de que no fuera, pero yo sabía que tenía que recuperar mi equipo. Finalmente accedió, pero me hizo prometer que estaría de vuelta en 5 minutos máximo. Manejamos de regreso hacia la iglesia mientras el sol se ocultaba completamente. Cuando llegamos al pie de la colina, ya estaba oscuro, y la iglesia se veía como una sombra negra, recortada contra el cielo estrellado. Saqué mi linterna y comencé a subir por el sendero. Cada paso que daba hacía crujir las hojas secas bajo mis pies, y el sonido parecía amplificarse en la quietud de la noche. Podía escuchar el motor de la camioneta abajo, donde Carlos me esperaba, y eso me tranquilizaba un poco. Cuando llegué a la iglesia, la puerta seguía entreabierta tal como la habíamos dejado. Alumbré con la linterna hacia adentro, y vi mi tripié exactamente donde lo había dejado, cerca del altar. Solo entra, lo agarras y sales, me dije a mí mismo. Empujé la puerta y entré. El interior de la iglesia se veía completamente diferente en la oscuridad. Las sombras que creaba mi linterna parecían moverse por las paredes, y cada sonido que hacía se multiplicaba en ecos que rebotaban por toda la construcción. Caminé rápidamente hacia el altar, con el corazón latiéndome muy fuerte. Cuando llegué a donde estaba mi tripié, noté algo que me hizo sentir un frío terrible en todo el cuerpo. Las velas del altar estaban encendidas. Todas las velas que habíamos visto en la mañana ahora tenían llamas pequeñas que danzaban en la oscuridad, pero yo estaba seguro de que no estaban encendidas cuando nos fuimos. Agarré mi tripié lo más rápido que pude y me dirigí hacia la salida. Pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta, escuché una voz detrás de mí. ¿Vienes a confesarte, hijo mío? Me volteé despacio con las piernas temblando. En la penumbra, junto al altar, había una figura vestida con una sotana negra. No podía ver su cara con claridad, pero podía sentir que me estaba mirando directamente. ¿Padre Sebastián?, pregunté con voz temblorosa. La figura se acercó un paso. He estado esperando tanto tiempo, dijo con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. Tantas confesiones que escuchar, tantas almas que salvar. Traté de correr hacia la puerta, pero mis piernas no me respondían.
Era como si estuviera paralizado por el miedo. La figura siguió acercándose, y con cada paso que daba, las velas del altar se hacían más brillantes. «No tengas miedo», me dijo. «Solo quiero ayudarte. Todos necesitamos confesar nuestros pecados». Finalmente logré moverme y corrí hacia la puerta, pero cuando llegué la puerta se cerró de golpe frente a mí. Traté de abrirla, pero no se movía. Estaba completamente atrapado. Las puertas de la casa de Dios siempre están abiertas para los que buscan perdón, dijo la voz detrás de mí, pero se cierran para los que tratan de huir de la verdad. Me volteé y vi que la figura ahora estaba mucho más cerca. Pude ver que donde debería estar su cara había solo sombras, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. Levantó una mano hacia mí como invitándome a acercarme. «Ven, hijo, cuéntame todos tus pecados». Fue entonces cuando recordé lo que había dicho el señor del pueblo sobre las campanas. Me dirigí hacia la escalera del campanario, esperando que pudiera escapar por ahí. Subí los escalones de 2 en 2, con la figura siguiéndome desde abajo. «No puedes escapar», me gritaba. «Nadie puede escapar de la confesión». Cuando llegué al campanario, comencé a golpear las campanas con todas mis fuerzas. El sonido era ensordecedor, pero esperaba que Carlos me escuchara desde abajo. Golpeé y golpeé hasta que mis manos comenzaron a sangrar. Abajo, en el pueblo, las campanas despertaron a todos. Era la primera vez en décadas que alguien las escuchaba sonar a esa hora de la noche. Carlos, al escuchar el sonido, supo inmediatamente que algo estaba muy mal. La figura había llegado al campanario y se acercaba hacia mí. Pude ver que sus manos no eran normales, sino que tenían uñas largas y afiladas. Eran las mismas uñas que habían dejado las marcas en las paredes. «Ya no puedo esperar más», me dijo con voz desesperada. «Necesito que alguien escuche mis confesiones. He esperado tanto tiempo». Fue entonces cuando entendí la verdad. El padre Sebastián no había desaparecido. Se había convertido en algo terrible, algo que necesitaba constantemente escuchar confesiones para seguir existiendo. Y cuando la gente dejó de ir a la iglesia, se había vuelto loco de soledad. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché voces desde abajo. Era Carlos con gente del pueblo que habían venido a investigar el sonido de las campanas. Sus linternas alumbraban la iglesia desde afuera. «Roberto, ¿dónde estás?», gritaba Carlos. La figura se detuvo al escuchar las voces. «No», murmuró, «no pueden llevárselo. Necesito que se confiese conmigo». Pero las voces se acercaban cada vez más. La gente del pueblo había entrado a la iglesia y estaba subiendo por la escalera del campanario. Cuando la figura se dio cuenta de que ya no podía detenerlos, me miró con una expresión de infinita tristeza. «He estado tan solo», me dijo. «Solo quería que alguien me escuchara». Y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Carlos y los demás llegaron al campanario y me encontraron temblando en una esquina. No podía explicarles lo que había pasado sin sonar como un loco, así que solo les dije que me había perdido en la oscuridad. Bajamos todos juntos de la iglesia, y esta vez me aseguré de que las puertas quedaran bien cerradas. Pero cuando estábamos llegando a las camionetas, volteé una última vez hacia la iglesia. En la ventana del campanario, pude ver una sombra que me observaba. Era la figura del padre Sebastián, todavía esperando a que alguien fuera a confesarse con él. Desde esa noche, nunca he vuelto a fotografiar iglesias abandonadas. Cada vez que veo una, recuerdo la voz desesperada del padre Sebastián y sus palabras. He estado tan solo, porque me di cuenta de que hay cosas peores que la muerte. Estar atrapado para siempre, sin poder descansar, sin poder encontrar paz. Es un destino que no le deseo a nadie. A veces, cuando paso cerca de iglesias muy antiguas, especialmente por las noches, siento que algo me está observando desde las ventanas, y aunque trato de no pensar en ello, sé que en algún lugar, en alguna iglesia olvidada, el padre Sebastián sigue esperando a que alguien vaya a confesarse con él. Por eso les cuento esta historia, no para asustarlos, sino para que sepan que hay lugares en este mundo donde el pasado nunca termina de pasar, y si algún día se encuentran con una iglesia abandonada donde las velas se encienden solas, mi consejo es simple: no entren. Porque algunas puertas, una vez que se cierran, ya no se pueden volver a abrir. Antes de contarles esta historia, debo decir que durante muchos años trabajé como reportero en un periódico local de Guadalajara. En mis 20 años de carrera, he cubierto todo tipo de noticias,
pero nunca nada como lo que les voy a contar. Esta historia me marcó tanto que dejé el periodismo por completo. Aún hoy, 5 años después, me cuesta trabajo dormir algunas noches. Lo que van a leer realmente pasó, y aunque cambié algunos nombres por seguridad, cada detalle es real. Mi nombre es Roberto Hernández Mendoza. Nací en Guadalajara, Jalisco, y tengo 42 años. Todo comenzó en el verano del 2018, cuando mi jefe me asignó una nota que parecía sencilla: investigar las denuncias de algunas familias sobre un grupo religioso que había llegado al pueblo de San Miguel de los Pinos, a 3 horas de la ciudad. Las primeras quejas eran típicas: un grupo de personas vestidas de blanco que tocaban puertas. Hablaban de salvación y convencían a la gente de unirse a sus reuniones. Los vecinos decían que al principio parecían muy normales, muy amables, pero después empezaron a notar cosas extrañas. Familias enteras que se desaparecían de un día para otro. Casas que quedaban vacías sin explicación. Niños que dejaban de ir a la escuela de repente. Al principio pensé que era solo el típico miedo de la gente del pueblo hacia lo desconocido. Pero cuando hablé por teléfono con doña Carmen Jiménez, una señora mayor que llevaba toda la vida en San Miguel, su voz temblaba de una manera que me hizo pensar que había algo más. Licenciado Hernández, me dijo, yo he vivido aquí 60 años y nunca había visto nada igual. Esa gente no son normales. Mi vecina María se fue con ellos hace 2 meses y cuando la vi, la semana pasada en el mercado, parecía otra persona. Sus ojos estaban como vacíos. Decidí hacer el viaje a San Miguel un viernes por la mañana. El pueblo estaba a las afueras de la sierra, rodeado de montañas y con una sola carretera de entrada. Era un lugar pintoresco, de esos que aparecen en las postales turísticas, pero había algo en el ambiente que me puso nervioso desde que llegué. Lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio extraño, como si el pueblo estuviera muerto. Las calles estaban demasiado vacías para ser viernes, y las pocas personas que vi caminando lo hacían muy rápido, con la cabeza agachada sin saludar a nadie. Me hospedé en el único hotel del pueblo, un edificio viejo pero limpio que manejaba una familia local. El señor que me atendió en la recepción, don Ernesto, parecía nervioso. Cuando le dije que era periodista y que venía a investigar al grupo religioso, mejor no se meta en eso, joven, me dijo en voz baja, mirando hacia los lados como si alguien pudiera estar escuchando. Esa gente, mejor déjelos en paz. Pero yo ya tenía curiosidad. Después de comer algo en el restaurante del hotel, salí a caminar por el pueblo para ubicar dónde se reunía este grupo. No fue difícil encontrarlos. En la plaza principal había un edificio que antes era una tienda de abarrotes, pero ahora tenía las ventanas pintadas de blanco y un letrero que decía: Centro de Luz Divina, todos son bienvenidos. Me quedé observando desde la banqueta de enfrente. Era casi las 3 de la tarde y empezaron a llegar personas vestidas completamente de blanco, hombres, mujeres, algunos niños. Todos caminaban de la misma manera, lento, con la cabeza un poco inclinada como si estuvieran en trance. Lo que más me llamó la atención es que ninguno hablaba, ni siquiera se saludaban entre ellos. Una mujer joven se acercó a mí, también vestía de blanco, pero algo en ella era diferente a los demás. Sus ojos brillaban de una manera intensa, casi hipnotizante. «Buenos días, hermano», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Vienes buscando la verdad?». Le expliqué que era periodista y que estaba interesado en conocer más sobre su grupo. Su sonrisa se hizo más grande. «El maestro va a querer conocerte», me dijo. «Él puede ver las almas que están listas para despertar. Te esperamos esta noche a las 8. Ven con mente abierta y corazón limpio». No me dio tiempo de preguntarle nada más. Se dio la vuelta y entró al edificio blanco, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa tarde hablé con algunos comerciantes del pueblo. La mayoría no quería hablar del tema, pero logré que un señor que tenía una ferretería me contara un poco más. Llegaron hace como 6 meses, me dijo mientras organizaba unos tornillos en su mostrador. Al principio eran solo 5 o 6 personas. Rentaron ese local y empezaron a hacer reuniones. Decían que traían un mensaje de paz y amor. Mucha gente fue por curiosidad, especialmente las señoras que iban a la iglesia. ¿Y qué pasó después? Pues que la gente empezó a cambiar. Primero fueron las reuniones todos los días. Después empezaron a vestirse de blanco. Luego dejaron de trabajar, de ir a misa, de hablar con sus familias. Y lo más raro es que empezaron a mudarse todos juntos.
¿A dónde? El señor bajó la voz y se acercó más a mí. Hay una casa grande en las afueras del pueblo rumbo a la montaña. Era de un hacendado que se murió hace años. Dicen que ahí viven todos juntos ahora, como 30 o 40 personas. Esa noche decidí ir a la reunión. No sabía qué esperar, pero mi instinto de periodista me decía que había una historia importante ahí. Me puse ropa sencilla y caminé hacia el centro de luz divina. El edificio estaba lleno de gente, más de la que había visto en todo el pueblo durante el día. Todos vestían de blanco y tenían la misma expresión calmada, casi vacía. Me senté en una silla de plástico al fondo del local, tratando de pasar desapercibido. Las luces se apagaron y apareció un hombre en el frente. Era alto, delgado, de unos 50 años, con cabello largo y barba. Vestía una túnica blanca, pero más elegante que la ropa de los demás. Sus ojos eran lo más perturbador, muy claros, casi transparentes, y tenían una manera de mirar que te hacía sentir como si pudiera ver dentro de tu alma. Hermanos míos, comenzó a hablar con una voz suave pero que llegaba a todos los rincones. Hoy tenemos un invitado especial, alguien que busca la verdad. Todos voltearon a verme. Sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que el maestro me estaba señalando directamente. Ven acá, hermano. No tengas miedo. Aquí solo hay amor. Me levanté lentamente, sintiendo que todas las miradas estaban sobre mí. Caminé hacia el frente del local con las piernas temblando. El maestro me puso una mano en el hombro y fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Su sonrisa era cálida, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir muy incómodo. Dinos, hermano, ¿qué te trajo hasta nosotros? Le expliqué nuevamente que era periodista y que quería conocer más sobre su comunidad. El maestro asintió lentamente, como si ya supiera mi respuesta antes de que la dijera. El universo no trae a nadie aquí por casualidad, dijo dirigiéndose a toda la gente. Este hermano piensa que vino por trabajo, pero en realidad su alma está buscando despertar. ¿No es así? Toda la gente en el salón comenzó a murmurar sí. Sí, en voz baja, como si fuera una oración. El sonido me puso la piel chinita. Era como el zumbido de las abejas, pero con voces humanas. Siéntate aquí, hermano, me dijo el maestro señalando una silla que estaba justo enfrente de él. Vamos a meditar juntos. Vamos a abrir tu mente a la verdad. Durante los siguientes 40 minutos, el maestro habló sobre cosas que sonaban bonitas al principio. Amor universal, paz interior, la necesidad de dejar atrás las preocupaciones materiales. Pero conforme pasaba el tiempo, sus palabras se volvían más extrañas. Hablaba de purificación del espíritu, de sacrificios necesarios para alcanzar la luz, y de cómo solo los elegidos podrían sobrevivir a la gran transformación que venía. Lo más perturbador era la reacción de la gente. Todos lo miraban como si fuera un dios. Algunas mujeres lloraban mientras él hablaba. Varios hombres tenían los ojos cerrados y movían la cabeza como si estuvieran en éxtasis. Y los niños estaban demasiado callados, demasiado quietos para ser normales. Al final de la reunión, el maestro se acercó a mí otra vez. ¿Qué sentiste, hermano? Fue interesante, le respondí tratando de mantener la calma. Sé que tienes dudas, es normal. La mente condicionada resiste la verdad al principio, pero tu alma ya sabe. Tu alma ya eligió estar aquí. Me dio una pequeña tarjeta blanca con una dirección escrita a mano. Ven mañana a nuestra casa. Quiero que veas cómo vivimos. Quiero que entiendas que somos una familia verdadera. No como las familias falsas del mundo exterior que solo traen dolor y separación. Salí del local sintiéndome mareado. El aire fresco de la noche me ayudó a aclarar un poco mi mente. Regresé caminando al hotel, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada del maestro y escuchaba el murmullo de todas esas voces diciendo, sí. Al día siguiente, temprano en la mañana, decidí investigar más antes de ir a la casa que me había mencionado el maestro. Busqué a doña Carmen, la señora que me había hablado por teléfono sobre su vecina María. La encontré en el mercado, comprando verduras. Cuando me vio, su cara cambió inmediatamente. Se veía asustada. Licenciado, ¿qué está haciendo aquí? Le dije que no viniera. Doña Carmen, necesito hacerle unas preguntas. Es importante. Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, y luego me jaló hacia un rincón del mercado. Esa gente no es normal, licenciado. Mi vecina María era una mujer muy alegre, muy platicadora. Tenía 3 hijos pequeños y trabajaba en la panadería.
Desde que se unió a esa secta, no es la misma persona. ¿En qué sentido? Ya no habla con nadie del pueblo. Sus hijos ya no van a la escuela. Cuando la veo en la calle me saluda, pero sus ojos es como si no me reconociera realmente, como si estuviera viendo a través de mí. ¿Y su esposo? Se fue con ella. Toda la familia se fue a vivir a esa casa en la montaña. Dejaron su trabajo, vendieron sus cosas, todo. ¿Usted ha ido a esa casa? Doña Carmen negó con la cabeza rápidamente. Nadie del pueblo va para allá. Dicen que tienen guardias, que no dejan entrar a nadie que no sea de ellos. ¿Guardias? Hombres jóvenes que se ponen en la entrada, siempre vestidos de blanco, pero estos se ven diferentes, más fuertes, como si fueran soldados o algo así. Después de hablar con doña Carmen, fui a la comisaría local. El policía que me atendió, el sargento López, parecía muy incómodo cuando le pregunté sobre la secta. Mire, licenciado, no hemos recibido ninguna denuncia oficial, y mientras no hagan nada ilegal, no podemos hacer nada. ¿Pero no les parece extraño que tantas familias se hayan ido a vivir ahí? La gente es libre de vivir donde quiera, me respondió, pero su tono de voz no sonaba muy convincente. ¿Ustedes han ido a revisar esa casa? El sargento López se quedó callado por un momento, mirando unos papeles en su escritorio. Una vez fuimos, hace como 2 meses. Recibimos una llamada de alguien que decía que había escuchado gritos en las noches, pero cuando llegamos allá, todo estaba normal. El líder de ellos, ese que le dicen el maestro, nos recibió muy amable. Nos enseñó parte de la casa. Todo se veía limpio, ordenado. La gente se veía tranquila. ¿Solo parte de la casa? Sí. Nos dijo que había áreas privadas donde hacían sus oraciones y que no podían mostrarlas por respeto religioso. Y pues, no teníamos una orden de cateo. ¿Y desde entonces no han regresado? No hemos tenido más reportes. Pero yo noté algo en la manera como me lo dijo, como si hubiera algo más que no me estaba contando. Esa tarde armé valor y decidí ir a la casa en la montaña. Seguí la dirección que me había dado el maestro. Era un camino de terracería que subía por la sierra. Durante unos 20 minutos en carro, la casa apareció de repente después de una curva. Era enorme como una hacienda antigua, con muros altos y un portón de hierro negro. Pero lo que más me impactó fue la sensación de quietud que había alrededor. No se escuchaba ni un pájaro ni un insecto. Nada. Me bajé del carro y caminé hacia el portón. Efectivamente, había 2 hombres jóvenes parados ahí. Vestían de blanco como todos los demás, pero estos tenían músculos marcados y una postura muy rígida. Me vieron llegar sin decir nada. «Buenas tardes», les dije. El maestro me invitó a venir. Uno de ellos sacó un radio pequeño y habló en voz muy baja. Después de 1 minuto me hicieron señas para que pasara. El patio interior de la casa era impresionante. Había jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua y varios edificios conectados por pasillos cubiertos. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, como si fuera un lugar que no era de este mundo. El maestro apareció caminando desde uno de los edificios del fondo. Esta vez no venía solo, lo acompañaban 3 mujeres y 2 hombres. Todos vestidos de blanco, todos con esa misma expresión calmada que había visto la noche anterior. «Hermano Roberto», me dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabía que vendrías. Tu alma ya eligió su camino. Solo vengo a conocer más sobre ustedes», le respondí tratando de mantener mi tono profesional. «Por supuesto. Ven, te voy a enseñar nuestra casa. Te voy a enseñar cómo vivimos en paz, sin las mentiras y corrupciones del mundo exterior». Comenzamos a caminar por la propiedad. Me enseñó cocinas comunitarias donde varias mujeres preparaban comida en silencio. Dormitorios con literas donde vivían las familias, sin privacidad alguna. Salones donde los niños recibían educación espiritual, en lugar de ir a la escuela normal. Todo se veía ordenado y limpio, pero había algo que no cuadraba. La gente se movía como robots. Nadie hablaba a menos que el maestro les hiciera una pregunta directa. Y cuando hablaban, todos decían exactamente lo mismo, que eran felices, que habían encontrado la paz, que el maestro les había salvado la vida. ¿Y las familias pueden irse cuando quieran? Le pregunté, ¿por qué querrían irse? Me respondió con otra pregunta. Aquí tienen todo lo que necesitan: comida, techo, propósito espiritual. ¿Qué más puede pedir el alma humana? Pero si alguien quisiera visitar a sus familiares en el pueblo, ¿puede hacerlo?
Los lazos de sangre son ilusiones, hermano Roberto. La verdadera familia es la familia espiritual. Aquí todos somos hermanos. Seguimos caminando hasta llegar a una parte de la casa que estaba separada del resto por una pared alta. Había una puerta de metal con un candado grande. ¿Qué hay ahí atrás?, pregunté. Esa es nuestra área de meditación profunda, donde hacemos los rituales más sagrados. Solo los más avanzados pueden entrar ahí. Cuando dijo eso, noté que su sonrisa desapareció por un segundo. Y también noté que los dos hombres que nos acompañaban se pusieron tensos. ¿Rituales? Sí, hermano. Rituales de purificación, para limpiar el alma de todas las impurezas del mundo exterior. En ese momento, escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido muy bajo, casi imperceptible, pero definitivamente era una voz humana. Sonaba como si alguien estuviera pidiendo ayuda. ¿Escuchó eso?, le pregunté al maestro. ¿Qué cosa, hermano?, me respondió, pero sus ojos se volvieron más duros. Los dos hombres que nos acompañaban se acercaron un poco más a mí. Ese sonido, como si alguien estuviera... A veces el viento hace ruidos extraños entre los árboles, me interrumpió. Ven, vamos a otro lado. Quiero que conozcas a algunas familias que han encontrado la verdadera felicidad aquí. Me llevó rápidamente lejos de esa área, pero yo sabía lo que había escuchado. Y también sabía que el maestro sabía que yo lo había escuchado. Conocí a varias familias durante el resto de la visita. Todos me decían exactamente lo mismo, que eran felices, que el maestro les había salvado, que nunca habían estado mejor. Pero había algo en sus ojos que me perturbaba. Era como si estuvieran hablando desde muy lejos, como si sus palabras fueran automáticas. Hablé con María, la vecina de doña Carmen. Cuando le pregunté por sus hijos, me dijo que estaban recibiendo educación especial para prepararlos para la nueva era. Cuando le pregunté si los extrañaba cuando estaban en clases todo el día, me miró con una expresión vacía y repitió: los niños están exactamente donde deben estar. Lo más escalofriante fue cuando uno de sus hijos, un niño de unos 8 años, se acercó corriendo, pero en lugar de abrazar a su madre como haría cualquier niño normal, se paró frente a ella con las manos cruzadas y dijo: «Madre, el maestro dice que es hora de la sesión de purificación». María asintió y se fue sin despedirse, siguiendo al niño como si fuera un robot. «Los niños aprenden muy rápido», me dijo el maestro, que había aparecido detrás de mí sin que lo escuchara llegar. Sus mentes no están contaminadas con las mentiras del mundo exterior. ¿Qué es una sesión de purificación? Es un proceso muy hermoso, hermano Roberto. Liberamos al alma de todos los miedos, todas las dudas, todos los apegos que nos mantienen prisioneros. ¿Cómo funciona? Ven esta noche. Participa en una sesión. No te puedo explicar con palabras algo que solo se puede entender viviendo la experiencia. Toda mi experiencia como periodista me decía que me fuera de ahí inmediatamente, pero también sabía que si me iba sin descubrir qué estaba pasando realmente, muchas más familias podrían terminar como María y sus hijos. «Está bien», le dije. «Vendré esta noche». Su sonrisa se hizo más grande, pero sus ojos siguieron igual de fríos. «Excelente. La sesión empieza a las 11 de la noche. Ven preparado para dejar atrás todo lo que creías saber sobre ti mismo». Regresé al pueblo con una sensación horrible en el estómago. Sabía que estaba metiéndome en algo peligroso, pero también sabía que tenía que hacerlo. En el hotel, llamé a mi jefe en Guadalajara y le conté todo lo que había descubierto. «Roberto, sal de ahí ahora mismo», me dijo. «Suena muy peligroso. Podemos hacer la nota con lo que ya tienes. No puedo irme todavía. Esta noche voy a descubrir qué está pasando realmente. Estás loco. Si algo te pasa, si no he llamado mañana a las 10 de la mañana, llama a la policía estatal». Esa noche regresé a la casa en la montaña. Esta vez había más gente en el patio principal. Reconocí a varias personas que había visto en las reuniones del Centro de Luz Divina, pero también había otras que no había visto antes. Todos vestían túnicas blancas especiales, más largas que la ropa normal. El maestro apareció usando una túnica dorada y llevando un bastón de madera tallada. Su presencia parecía diferente esa noche, más intensa, más perturbadora. «Hermanos míos», comenzó a hablar con esa voz que parecía llegar desde todas las direcciones. «Esta noche tenemos un invitado muy especial, un alma que está lista para despertar completamente». Todos voltearon a verme otra vez, pero esta vez no solo me miraban, era como si estuvieran esperando algo de mí. «Hermano Roberto, ven al centro».
Me paré en medio del círculo que había formado toda la gente. El maestro comenzó a caminar alrededor de mí, hablando sobre liberación del ego, muerte del yo falso y renacimiento en la luz verdadera. Después de unos minutos trajo una copa de metal llena de un líquido verde. Bebe esto, hermano. Es una medicina sagrada que te ayudará a ver la realidad sin los filtros de la mente condicionada. Todo mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero si no tomaba esa bebida, nunca sabría qué estaba pasando realmente. Y además, estaba rodeado de 40 personas que claramente seguían las órdenes del maestro sin cuestionar nada. Tomé la copa y bebí el líquido de un trago. Sabía amargo, como hierbas podridas mezcladas con algo químico. Muy bien, dijo el maestro. Ahora siéntate y deja que la medicina haga su trabajo. Al principio no pasó nada, pero después de unos 10 minutos empecé a sentir que la cabeza me daba vueltas. Los sonidos se volvían más fuertes y más distorsionados. Las caras de la gente comenzaron a verse extrañas, como si fueran máscaras en lugar de rostros humanos. ¿Qué sientes, hermano?, me preguntó el maestro. Mareado, le respondí con dificultad. ¿Qué me dieron? Solo algo para ayudarte a abrir tu mente. No te resistas. Deja que tu ego falso se disuelva. La gente comenzó a cantar algo en un idioma que no reconocí. O tal vez era español, pero yo ya no lo podía entender bien. Todo sonaba como murmullos lejanos y ecos. Fue entonces cuando vi algo que me aterrorizó. Detrás del maestro apareció una mujer joven, que no vestía túnica blanca como los demás. Estaba vestida con ropa normal, pero estaba muy delgada, muy pálida, y tenía moretones en los brazos. Sus ojos se veían desesperados, como si estuviera pidiendo ayuda silenciosamente. ¿Quién es ella?, pregunté señalándola, pero mi voz sonaba extraña, como si fuera de otra persona. El maestro volteó a ver hacia donde yo señalaba, pero cuando lo hizo, la mujer ya no estaba ahí. No hay nadie ahí, hermano. Es tu mente resistiéndose a la transformación. Está creando ilusiones para mantenerte atrapado en tu ego. Pero yo sabía que la había visto. Sabía que era real. Traté de levantarme para ir a buscarla, pero mis piernas no me respondían bien. El maestro me puso una mano en el hombro y me empujó suavemente para que me quedara sentado. Tranquilo, hermano. Lo que estás experimentando es normal. Tu mente falsa está muriendo para que pueda nacer tu verdadero ser. Las siguientes 2 horas fueron como una pesadilla. Veía cosas que sabía que no podían ser reales, pero se sentían completamente reales. El maestro siguió hablando y hablando, pero sus palabras se mezclaban con los cánticos de la gente y con sonidos que parecían venir de debajo de la tierra. En algún momento durante esa noche terrible, perdí la conciencia completamente. Desperté al amanecer tirado en el patio, cubierto con una manta blanca. Me dolía todo el cuerpo y tenía la boca seca como el desierto. El maestro estaba sentado cerca de mí, sonriendo. Buenos días, hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Qué me hicieron?, le pregunté con mucho esfuerzo. Te ayudamos a morir y renacer. Ahora eres libre. Ahora puedes ver la verdad. Me senté lentamente. Todo me daba vueltas todavía, pero podía pensar con más claridad que durante la noche. Quiero irme. Por supuesto, hermano. Pero ahora sabes dónde está tu verdadero hogar. Cuando estés listo para dejar atrás las ilusiones del mundo exterior para siempre, regresa. Tu familia te estará esperando. Me llevaron de regreso al pueblo en una camioneta blanca. Durante todo el camino, el hombre que manejaba no dijo ni una palabra. Cuando llegué al hotel, don Ernesto me vio llegar y se asustó. ¿Qué le pasó, joven? Se ve muy mal. Necesito descansar, le dije. Y necesito hacer una llamada. Subí a mi cuarto y traté de llamar a mi jefe, pero la línea del hotel no funcionaba. Traté de usar mi celular, pero no había señal. Cuando bajé a preguntarle a don Ernesto, me dijo algo que me asustó más que todo lo que había pasado en la noche. Joven, las líneas de teléfono se cortaron hace 2 días, y la carretera que va hacia la ciudad, hay un derrumbe. No se puede salir del pueblo hasta que vengan a arreglarla. ¿Cuándo va a venir alguien a arreglarla? No sabemos. Tal vez en unos días. Fui a la comisaría a buscar al sargento López. Necesitaba salir del pueblo como fuera, pero cuando llegué la comisaría estaba cerrada. Un letrero en la puerta decía: el sargento López salió de la ciudad por asuntos oficiales. Regresa en una semana. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había sido una coincidencia que las comunicaciones se cortaran justo después de mi visita a la secta. Ellos habían planeado todo para que no pudiera salir del pueblo.
Esa tarde, mientras caminaba por las calles, tratando de encontrar alguna manera de comunicarme con el exterior, me di cuenta de que había más gente vestida de blanco en el pueblo de la que había visto antes, y todos me miraban, no de manera agresiva, pero sí con mucha atención. Cuando regresé al hotel al anochecer, don Ernesto me estaba esperando en la recepción, pero algo en él era diferente. Su manera de hablar, su manera de moverse, era más lenta, más calmada. «Joven Roberto», me dijo, «el maestro quiere hablar con usted. Me pidió que le dijera que lo está esperando en el Centro de Luz Divina. No voy a ir. El maestro dice que es muy importante. Dice que tiene información sobre su trabajo como periodista que le va a interesar mucho». No tenía muchas opciones. Si me quedaba en el hotel, probablemente vendrían por mí de todas maneras, y necesitaba averiguar qué estaba pasando realmente. Caminé hacia el Centro de Luz Divina con el corazón latiendo muy fuerte. El pueblo se veía diferente esa noche. Había más gente en las calles y todos vestían de blanco. Era como si todo San Miguel de los Pinos se hubiera convertido en parte de la secta durante las últimas 24 horas. Cuando llegué al centro, el maestro me estaba esperando en la puerta. Su sonrisa era más grande que nunca. «Hermano Roberto, sabía que vendrías. Tu alma ya no puede resistirse a la verdad. Solo quiero salir del pueblo. Pero hermano, ¿por qué querrías irte? Aquí tienes todo lo que necesitas. Y además tienes un trabajo muy importante que hacer». «¿Qué trabajo?» «Vas a escribir la historia de nuestra comunidad. Vas a contarle al mundo sobre la transformación espiritual que estamos creando aquí. Vas a ayudar a que más almas perdidas encuentren el camino hacia la luz. No voy a escribir nada para ustedes». «Oh, pero sí vas a escribir, hermano, porque ahora entiendes la verdad. La medicina sagrada que tomaste anoche abrió tu mente. Ahora puedes ver las cosas como realmente son». Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que realmente había pasado. La bebida que me habían dado no solo era para drogarme durante la ceremonia, era algo que seguía afectando mi mente, algo que me hacía más fácil de controlar. «Vamos adentro, hermano Roberto. Tenemos mucho trabajo que hacer». Entré al Centro de Luz Divina, sintiendo que cada paso me llevaba más profundo, hacia una trampa de la que tal vez nunca podría salir. El lugar estaba lleno de gente otra vez, pero esta vez reconocí a muchas personas que había visto en el pueblo durante los últimos días. Familias completas que antes vivían vidas normales ahora estaban ahí, vestidas de blanco con esa misma mirada vacía. El maestro me llevó a una mesa pequeña, donde había una máquina de escribir antigua y varias hojas de papel blanco. «Aquí vas a escribir tu artículo, hermano. Pero no va a ser el artículo que pensabas escribir cuando llegaste. Va a ser la verdad real sobre lo que estamos haciendo aquí». «No voy a escribir nada», le dije, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. «Siéntate, hermano Roberto». Su voz cambió completamente. Ya no sonaba amable. Sonaba como una orden que no admitía desobediencia, y por alguna razón que no podía explicar, mis piernas se movieron solas y me senté frente a la máquina de escribir. «Muy bien. Ahora escribe: la transformación espiritual del pueblo de San Miguel de los Pinos, un milagro moderno». Traté de resistirme, pero mis manos comenzaron a moverse sobre las teclas. Era como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Durante las siguientes 3 horas, escribí exactamente lo que el maestro me dictaba. Un artículo que describía a la secta como una comunidad perfecta donde la gente había encontrado la verdadera felicidad. Escribí sobre familias que habían dejado atrás las preocupaciones materiales para vivir en paz y armonía. Escribí sobre niños que recibían educación espiritual avanzada, en lugar de ir a escuelas normales, llenas de conocimiento tóxico. Lo más horrible de todo era que mientras escribía esas mentiras, una parte de mi mente empezaba a creer que tal vez eran verdades. La sustancia que me habían dado seguía afectando mi capacidad de pensar claramente. Cuando terminé el artículo, el maestro lo leyó en voz alta frente a toda la gente. Todos aplaudieron y gritaron: «Gloria al maestro», con una emoción que parecía genuina, pero que yo sabía que era forzada. «Excelente trabajo, hermano Roberto. Ahora vas a llamar a tu jefe y le vas a decir que envíe este artículo al periódico inmediatamente. Las líneas telefónicas no funcionan», le dije. «Funcionan perfectamente, hermano. Solo estaban temporalmente interrumpidas para darte tiempo de entender tu verdadero propósito». Tenía razón. Cuando traté de usar el teléfono del centro, funcionaba perfectamente. Llamé a mi jefe, pero cuando comencé a hablar,
No pude controlar las palabras que salían de mi boca. Le dije exactamente lo que el maestro quería que dijera, que había encontrado una historia increíble, que la secta era una comunidad maravillosa, que quería quedarme más tiempo para escribir más artículos sobre ellos. «Roberto, ¿estás bien? Suenas muy extraño», me dijo mi jefe. «Estoy mejor que nunca», le respondí, aunque por dentro estaba gritando pidiendo ayuda. «Publica el artículo tal como está. Es la historia más importante que he escrito en mi vida». Los siguientes días se volvieron una pesadilla confusa. Durante el día mi mente se sentía cada vez más nublada. Participaba en las reuniones de la secta, ayudaba con los trabajos comunitarios y hasta comencé a vestir ropa blanca como todos los demás. Pero durante las noches, cuando el efecto de la sustancia se debilitaba un poco, recuperaba algo de claridad mental y me daba cuenta de lo que me estaba pasando. Fue durante una de esas noches cuando logré escaparme del hotel y regresar a la casa en la montaña. Necesitaba llegar al área restringida donde había escuchado los gritos. Necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente ahí. Llegué a la propiedad como a las 2 de la madrugada. Los guardias de la entrada estaban dormidos, así que pude pasar sin que me vieran. Me escondí entre los árboles y esperé hasta estar seguro de que no había nadie cerca del área restringida. La puerta de metal seguía cerrada con candado, pero encontré una ventana pequeña en una pared lateral. Pude subirme y ver hacia adentro. Lo que vi me quitó el aliento. Había como 20 personas encerradas en pequeñas celdas de concreto. Hombres, mujeres, algunos jóvenes. Todos estaban muy delgados, muy pálidos, y tenían esa mirada perdida que yo había visto en los miembros de la secta. Pero estos no vestían de blanco. Tenían ropa sucia y rota. En el centro del lugar había una mesa de metal con correas de cuero, como las que usan en los hospitales psiquiátricos. Había manchas oscuras en la mesa y en el piso alrededor. Y ahí, en una de las celdas del fondo, reconocí a la mujer joven que había visto durante mi primera ceremonia. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, moviendo la boca como si estuviera hablando pero sin hacer sonido. Me di cuenta de que esa gente no eran miembros voluntarios de la secta. Eran prisioneros, probablemente personas que habían tratado de irse o que habían cuestionado al maestro. O tal vez gente de otros pueblos que habían desaparecido sin explicación. Traté de buscar una manera de entrar para ayudarlos, pero en ese momento escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a 3 de los guardias caminando hacia donde yo estaba. Corrí tan rápido como pude hacia los árboles, pero ellos me siguieron. Logré llegar hasta mi carro y arrancar, pero cuando llegué al camino principal, había una camioneta blanca bloqueando la salida. El maestro se bajó de la camioneta con esa sonrisa horrible que ya conocía tan bien. «Hermano Roberto, ¿a dónde vas tan tarde?» Solo no podía dormir. Decidí dar una vuelta. Por supuesto, entiendo. Las primeras noches después de la transformación espiritual pueden ser difíciles. La mente todavía resiste a veces. Se acercó a mi carro y me puso una mano en el hombro a través de la ventana abierta. «Pero ya no tienes que luchar más, hermano. Ya no tienes que resistirte. Ven, regresemos a casa». No tenía opción. Lo seguí de regreso a la casa en la montaña, pero esta vez no me llevó a los dormitorios comunitarios. Me llevó directamente al área restringida. «Creo que necesitas un tratamiento más intensivo para completar tu transformación», me dijo mientras abría la puerta de metal. Me metieron en una de las celdas vacías. La mujer joven que había visto antes estaba en la celda de al lado. Cuando me vio, se acercó a los barrotes. «¿Eres periodista?», me preguntó en voz muy baja. «Sí, mi nombre es Carmen Estrada. Soy de Guadalajara. Vine aquí hace 6 meses buscando a mi hermana que se había unido a esta secta. Pero cuando traté de sacarla, me encerraron aquí también». «¿Qué les hacen?» «Experimentos. Nos dan diferentes medicinas para controlar nuestras mentes. Nos llevan a esa mesa y nos hacen cosas terribles para quebrar nuestra voluntad. ¿Cuánta gente hay aquí? Cambia. A veces traen gente nueva. A veces la gente desaparece. ¿Desaparece a dónde?». Carmen se quedó callada por un momento largo. «Hay un lugar detrás de la casa, un lugar donde entierran a los que ya no pueden controlar. Esa noche no dormí nada. Sabía que tenía que salir de ahí, como fuera, y contar la verdad sobre lo que estaba pasando. Pero también sabía que si no lograba escapar pronto, terminaría como Carmen o como la gente que había desaparecido». Al día siguiente me llevaron a la mesa de metal. El maestro estaba ahí con 2 hombres que vestían batas blancas como doctores. «Hermano Roberto,
vas a recibir un tratamiento especial hoy. Vas a dejar de resistirte para siempre. Me amarraron a la mesa. Uno de los hombres preparó una jeringa con un líquido transparente. Esta medicina va a borrar todas las memorias problemáticas de tu mente. Vas a recordar solo lo que nosotros queremos que recuerdes. Vas a ser completamente feliz aquí. Justo cuando el hombre se acercaba con la jeringa, escuchamos sirenas muy fuertes afuera de la casa. El maestro se puso muy nervioso. ¿Qué está pasando? Uno de los guardias entró corriendo. Maestro, la policía estatal está aquí. Muchos carros. Dicen que tienen una orden de cateo. Resulta que mi jefe había llamado a las autoridades cuando no regresé a Guadalajara en la fecha que habíamos acordado, y el artículo que me habían forzado a escribir había levantado sospechas porque no sonaba para nada, como mi estilo de escritura normal. En el caos que siguió, Carmen y yo logramos escapar de nuestras celdas. Los guardias estaban tan ocupados, tratando de esconder evidencia y preparándose para la llegada de la policía, que no se dieron cuenta. Corrimos hacia la entrada principal, justo cuando llegaban los oficiales. Les grité que había gente encerrada en el área restringida y les expliqué rápidamente lo que había visto. Lo que encontraron ese día fue peor de lo que yo había imaginado. Además de los prisioneros en las celdas, encontraron un laboratorio donde hacían experimentos con sustancias prohibidas para controlar la mente. Encontraron documentos que mostraban que la secta había estado secuestrando gente de varios estados durante más de 2 años. Y sí, encontraron el lugar detrás de la casa, donde habían enterrado a las personas que no habían sobrevivido a los experimentos. El maestro y 12 de sus seguidores más cercanos fueron arrestados. Muchos de los miembros regulares de la secta eran víctimas también y necesitaron tratamiento médico y psicológico durante meses para recuperarse del control mental al que habían sido sometidos. Carmen se recuperó completamente y pudo regresar con su familia. Su hermana también sobrevivió, aunque le tomó más de 1 año recuperarse completamente de todo lo que había vivido. Yo pasé 3 meses en terapia para recuperarme de los efectos de las sustancias que me habían dado y del trauma de toda la experiencia. Después de eso, dejé el periodismo. No podía seguir investigando historias después de haber vivido algo tan terrible. Ahora trabajo como maestro en una escuela secundaria en Guadalajara. Es un trabajo tranquilo que me permite ayudar a los jóvenes sin exponerme a situaciones peligrosas. Pero aún hay noches cuando no puedo dormir, noches cuando recuerdo la sonrisa del maestro, o los gritos que venían del área restringida, o la mirada vacía en los ojos de todas esas familias que creían que habían encontrado la salvación cuando en realidad habían encontrado algo mucho peor. Por eso decidí escribir esta historia, para que la gente sepa que estas cosas pasan realmente, para que entiendan que las sectas no siempre son grupos extraños, que viven en lugares remotos. A veces llegan a pueblos normales, con gente normal, y usan el amor y la esperanza de las personas para controlarlas y lastimarlas. Si alguien que está leyendo esto tiene familiares o amigos que se han unido a un grupo, que les prohíbe contacto con el exterior, que les pide que dejen sus trabajos y sus posesiones, que promete respuestas fáciles a problemas complicados, por favor busquen ayuda profesional inmediatamente. El maestro y sus seguidores fueron condenados a muchos años en prisión, pero sé que hay otros grupos como el suyo operando en diferentes partes del país. La única manera de detenerlos es no permitir que usen nuestro amor y nuestra necesidad de pertenencia en contra nuestra. Esta es mi historia, es real, y espero que nunca nadie más tenga que vivir algo parecido.